Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leads him for dead. Outside Fennick leads him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buried the English defence. He picked up that ball 40 yards out. First he left one man for dead. First he went past Saxon. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. Saludos amigos del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y saludos a mi amigo Marcos Rojo, que está un poco perplejo ante este cambio de acontecimientos. Ya sabemos que cuando escuchábamos el gol de Tardelli, hablamos del gol del Trinche. Hoy quería hacer una pequeña trampa y bueno, le voy a hacer ya la primera prueba. Marcos, ¿qué gol he puesto? Bueno, parece el gol del barrilete cósmico. Lo que pasa es que en lugar de Víctor Hugo Morales es un británico. Es alguien dolido, ¿no? Narrando ese gol. De hecho, es bastante curioso. Invito a escuchar la narración completa porque la tira con toda la intención del mundo. Acaba diciendo, el primer gol no era válido, pero este ha sido un gol magnífico. Y ya, pues bueno, el famoso Inglaterra 0, Argentina 2. No vamos a hablar de Maradona, pero no van mal hilado, porque hoy vamos a hablar del gol de alguien que yo creo que fue de los primeros o jugadores de los 90 que ya se empezaron a apuntar en esa lista de los grandes de la historia del fútbol, ¿no? Hablábamos siempre, cuando hablábamos de niños, ¿no? De los grandes del fútbol, pues Pelé, obviamente, Maradona, Di Stéfano, Cruyff. Y en los 90, finales de los 90, se empezó a apuntar un nombre, ya ha llegado casi el siglo XXI, yo creo que ya muchos, yo entre ellos, firmaba que tenía que estar entre los grandes. ¿De quién vamos a hablar hoy, Marcos? Pues vamos a hablar de Zinedine Zidane y hablaremos de una volea de Zidane, pero no de esa volea que especialmente los madridistas estarán pensando con ese calón cayendo del cielo de Hampden Park, sino que vamos a ir un poco más atrás, vamos a hacer un poco de memoria para recordar que algunos años antes hubo otra volea, no tan decisiva y probablemente no tan houdiniana, podríamos llamarla, la de Hampden Park, pero con una ejecución tan bella que el tiempo se ha encargado de incluso aislarla del partido y el contexto en el que se marcó. Pero un golazo igualmente. Sí, y es que este gol viene un poco con dedicatoria, ¿no? Casi 30 años después de que sucedió este evento. Pasado fin de semana, tuve la oportunidad de volver a mi Puebla del Río, donde me crié y donde crecí. Y rodeado de amigos béticos, pues bueno, haciendo promoción de Café Karlovich, que es a lo que me dedico últimamente, pues empezamos a hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Del fútbol de ayer. Y hubo un momento que la conversación, pues todos coincidieron, alguno me decía, tenéis que hablar de las botas blancas de Alfonso, o de Finidi, y de repente todos coincidieron en que teníamos que hablar de un gol. Pero lo curioso de aquí es que no era un gol del Betis, era un gol que le habían marcado al Betis. Me ha impactado lo de los 30 años, pero es verdad, porque fue un 5 de diciembre de 1995, víspera de festivo, y Zidane, con el 7 a la espalda, con una coronilla que ya empezaba a clarear bastante, saltaba al campo con una instrucción del entrenador que nadie más conocía. El entrenador le dijo, oye, fíjate bien en el portero, siempre está a 20 metros de la portería, así que si tienes la oportunidad, dispara desde el centro del campo. Claro, parece fácil, ¿verdad? O sea, esa indicación. Pero llegó el minuto 4 y sí, fue fácil para Zidane. Alexis ha tocado de cabeza, atención a la vaselina sobre Jaro, gol del Girondins de Burdeos. Acaba de suceder lo que nadie quería que sucediera. Acaba de marcar Zidane, sorprendiendo a Pedro Jaro, que estaba adelantado, y la alegría lógicamente que va por Barrios.
en el bando de los aficionados del Girondins de Burdeos ante un sorprendidísimo Pedro Jaro. Trágica circunstancia. Parco, el comentarista en la narración, Tony. Sí, el gran Paco García Caridad, que esto sí lo recuerdo yo. Recuerdo estar viendo este partido por televisión. Lo retransmitía para Antena 3. Era un partido de Copa de la UEFA retransmitido por Antena 3. Además, creo recordar que era en horario vespertino, era en torno a las 6, 7 de la tarde, día frío en Sevilla. Y sí, comentario no se ha explayado en detalles. Supongo que por ser televisivo el gol. Sí, pero igual que otras veces, la descripción del gol no tiene tanto sentido porque el narrador pues lo describe muy bien. Aquí creo que sí que tenemos que explicar lo que acabamos de ver o escuchar en este caso, ¿no? El gol nace de una jugada muy simple, una de tantas, jugada pues de fútbol inglés, el saque largo del portero, el delantero baja al medio del campo a peinarla. Bueno, eso delantero era Van Kagel, el portero era Ward, y como digo, balón colgado, medio del campo, salta Van Kagel con el bético Stosic, y el balón le llega botando a Zidane, que está a unos 40 metros de la portería de Pedro Jaro. Sisu se orienta adivinando la fuerza que tendrá el bote. Esa intuición para adivinar la velocidad a la que llega el balón creo que es clave en una de las características principales de Zidane durante toda su carrera, que es ese control orientado. Orienta su cuerpo para dejar el balón franco y así poder hacer hueco a su pierna izquierda para hacer palanca. La extiende como si se tratara de un salto de ballet y consigue golpearla con una perfección sublime, no solo desde el punto de vista de la efectividad, sino también estética, para que la pelota dibuje una parábola que supera al portero por alto y que solo puede frenar finalmente el fondo de la red. Hablamos de un gol importante porque con este gol se asoma el genio de Marsella a la élite del fútbol mundial y es un estatus que ya pues no se movería en una década. Y además tenemos la prueba de que en aquel momento Zinedine Zidane era un auténtico desconocido. Mira, sin ir más, sin enrollarme más, te presento la prueba. Ida de esta eliminatoria, partido disputado en el antiguo estadio del Girondins de Burdeos, que ahora alberga los partidos del equipo de rugby de dicha ciudad. Atentos a la pronunciación del comentarista. Zidane tiene a la derecha a Dutuel. Josete estaba delante de Dutuel, que ha rechazado para Zinedine Zidane. Ojo, Zinedine Zidane. Carta de presentación, obviamente, este gol, porque es verdad lo que siempre decimos, ¿no? Cuando a veces que nos trasladamos a, sobre todo, primera mitad de los 90, no teníamos las cadenas de televisión, la posibilidad de ver el fútbol de cualquier sitio del mundo. Y no teníamos, obviamente, el gran vehículo principal, ¿no? Que era Internet hoy en nuestros días. Pero, ojo, Zinedine Zidane. Desde luego, a ver, se lee como se escribe, ¿no? Por lo tanto, bien. Sí, Okay. sí. Todo ok. Pero es verdad que nunca más se ha vuelto a pronunciar así. Zidane sí, que probablemente no sea una pronunciación correcta, pero Zinedine no lo hemos vuelto a escuchar. Sí. Volviendo a la eliminatoria, hay que decir que ganó el Girondins. Este partido lo ganó el Betis por 2-1, pero finalmente la eliminatoria se la llevó el Girondins. Después de ella, los franceses fueron superando rondas. Lo más importante que hicieron en la competición fue superar en casa un 2-0 que traía el Milán desde San Siro, un buen Milán, no el Milán de Sacchi, campeón de Europa, pero un Milán con nombres, con Weah, con Roberto Baggio. Pues el Girondins remontó ese 2-0 y se acabaron plantando en la final, en la que fueron superados claramente por el Bayern de Múnich. No fue la semifinal la del Milán, pero fue probablemente, o seguro, la ronda que más marcó el devenir de este equipo en la competición y por la cual ya se empezó a hablar del Girondins en el fútbol europeo. Una competición, Tony, en la que tú también tienes una experiencia personal. Pues sí, pude asistir a un partido de esta edición de la Copa de la UEFA. No fue un partido del Betis, por mucho que se pueda pensar por cercanía. Tampoco me pilló muy lejos. Fue en el Sánchez Pizjuán.
y fue un Sevilla, fue partido de octavos de final, ¿eh? Sevilla, Fútbol Club Barcelona. Con resultado final 1-1, gol de Davor Suker. La vuelta ya ganaría el Barcelona, creo recordar, fueron 3-0 en la vuelta. Y finalmente el Barcelona acabaría llegando a semifinales, pero caería en la otra semifinal contra el que acabaría siendo a la postre campeón de la competición, el Bayern de Múnich. Pero era una Copa de la UEFA que, si tenemos en cuenta que todavía no se clasificaban los 4 primeros para Champions, se clasificaban segundos, terceros y cuartos a esta Copa de la UEFA era una competición muy dura y casi una semi-Champions, ¿no? Quitabas realmente los que eran campeones, pero es que el resto de los peces gordos estaban en la pecera. Sí, el Girondins por eso fue una sorpresa en esta competición, y fue una sorpresa a pesar de que era un histórico del fútbol francés. Un histórico al que una ruinosa gestión económica lo ha dejado herido de muerte y que actualmente milita en la 4ª división francesa. Ahí ha perdido incluso el estatus de equipo profesional, ha tenido que desmantelar su cantera, porque si no eres un equipo profesional no puedes tener cantera. Así que están en pleno proceso de refundación, digamos. Pero antes de esta bajada a los infiernos, el Girondins había forjado una historia importante y había llegado a ser el mejor equipo de Francia en parte de la década de los 80, y contando en esa época con algunos de los mejores jugadores franceses de la historia, como Alain Giresse o Jean Tigana, que formaban el gran centro del campo de la Francia que se proclamó campeona de Europa en el 84, y también Patrick Battiston, un gran defensa líbero, un gran defensa central, famoso sobre todo por aquella jugada en la que Schumacher, el portero alemán en el Mundial 82, pues casi lo mata, literalmente. Este Girondins de la 95-96 no llegaba al nivel del equipo de los 80 que acabamos de rememorar, pero sí que era un equipo competitivo y que fue creciendo con el paso de la temporada, a pesar de que se había metido en la UEFA vía Copa Intertoto, que era como aprobar en el examen de septiembre, porque eran equipos que se habían quedado fuera de los puestos europeos y se metían gracias a esta competición que había nacido solo un año antes de la disputa de esta edición de la UEFA. Recordemos que por estos tiempos, perdónate te interrumpa, Marcos, incluso creo que fue un poco después, pero el Rayo Vallecano hubo un año que se metió en UEFA por fair play. O sea, sí. Había como muchas posibilidades para poder entrar en Europa. Y la Intertoto fue realmente una copa con bastante nombre, no por la importancia, sino porque permitió a equipos meterse, ¿no? El Rayo pues utilizó otra vía, probablemente no una vía planificada, ¿no? La Intertoto pues sí, ¿no? Sí que te daba la posibilidad de meterte compitiendo. Lo que pasa es que lo malo que tenía la competición, Tony, recuerda, era que tenías que empezar muy, muy pronto. La pretemporada la empezabas muy, muy pronto y bueno, pues siempre se comentaba que los equipos llegaban al final fundidos, ¿no? Por eso también el mérito de haber llegado a la final desde la Intertoto. Y en este Girondins había algunos futbolistas que luego llegaron a tener carreras destacadas. Estaba Vicente Lizarazu, que era el capitán, que al acabar la temporada se fue al Athletic de Bilbao. Allí sorprendentemente pasó sin pena ni gloria. Fue un gran fichaje en teoría, pero pasó sin pena ni gloria por allí, lastrado sobre todo por los problemas físicos. Tras ello ya sí que labró lo mejor de su carrera, tanto con la selección francesa, con la que vivió todo el ciclo dorado, como en las filas del Bayern de Múnich, con el que fue campeón de Europa, e incluso llegó a retirarse allí tras una carrera buenísima. Estaba Richard Biske, que era un holandés de una zurda exquisita, que no llegó a triunfar en el Barcelona, pese a llegar al equipo con vitola de estrella, con vitola de grandísimo jugador y recomendado por Johan Cruyff, pero fracasó. Y en Francia volvió a despuntar. Luego no tuvo una carrera muy destacada, pero en el Girondins ese año lo bordó. Y luego estaba también Christophe Dugarry, que era, ahora pensamos en Dugarry casi como un fracasado, pero en ese momento era un delantero canterano que se salió en la eliminatoria contra el Milán y fue fichado después precisamente por el equipo italiano. Allí se estrelló estrepitosamente y su carrera fue cuesta abajo, comparada en Barcelona, en la que tampoco tienen un buen recuerdo de Dugarry precisamente. Ese típico jugador al que juega bien contra ti, lo acabas fichando y no siempre sale bien. Podríamos dar varios ejemplos, ¿no? También recuerdo un Munitis contra el Real Madrid, que se vio con el Racing de Santander en el Bernabéu, y luego pues en el Madrid evidentemente no tuvo una carrera destacada, y habrá tantos como ese, ¿no?
el Atleti de una época que fichó al portero que le paró un penalti que le bajó a segunda y a uno que le marcó un golazo y lo eliminó de Champions. O sea, y no funcionaron mucho. O sea, que No, sé de esos. sí, o sea, ese caladero no siempre No. funciona. También había nombres conocidos luego por el público español y alguno que puede llevar a confusión, pero que además tiene conexión curiosa, ¿no? El caso de, lo hemos escuchado antes en la retransmisión de Zinedine Zidane, el balón se lo daba Dutuel. Dutuel no hay que confundirlo con el portero Dutruel, que luego militó en el Celta. Pero es que lo curioso es que ambos fueron fichados el mismo verano. Dutruel desde el Paris Saint-Germain, portero, que luego fue el militó en el Barcelona, en el Alavés, y Dutuel, que era centrocampista, que jugaba en el Girondins de Burdeos. Ambos ficharon en el 95-96, en el verano del 96, se fueron al Celta de Vigo. Pero es que también es curioso que de la Liga Francesa, algo tenía que haber ahí, alguna gente que trabajase en Francia y relaciones con el Celta de Vigo, consiguieron fichar ese mismo verano a Mostovoy, que luego conocieron como el Zar. Lo ficharon desde el Estrasburgo, que ese Estrasburgo luego ganó ese mismo año la Copa de la Liga de Francia, se clasificó para la Copa de la UEFA y conexiones de la vida, en octavos de final, ahí estaba yo viendo en la ida un Estrasburgo, esta vez lejos de casa, Estrasburgo-Inter de Milán, un Inter con Ronaldo, con Simeone, con Zanetti, con todos los grandes de esa época, que ganaron la ida 2-0, pero perdieron en la vuelta por 3-0 y acabaron sucumbiendo ante los interistas que acabarían ganando esa Copa de la UEFA. Historias del fútbol, conexiones del fútbol. Pues hemos citado a Dutuel, hemos citado a Vicente Lizarazu, pero no hemos dejado al final, o para el final, lo mejor. Porque, claro, también estaba Zidane. Nuestro Un protagonista Zidane, de hoy. nuestro protagonista. Pero lo hemos dejado para el final, de postre. Y era un Zidane todavía joven, un Zidane de 23 años, un chico tímido, que, aunque podamos pensar que al tener esa calidad que tenía explotó pronto, pues no, como hemos visto, no. Seguía en el Girondins de Burdeos, era un chico venido de la cantera del Cannes, del que no solo el comentarista que antes pronunciaba de esa manera tan graciosa, sino ninguno de los que seguíamos el fútbol por entonces no habíamos escuchado hablar de él, básicamente. Ahora los futbolistas normalmente explotan antes, también hay jugadores de explosión más tardía, entonces no era tan raro que un futbolista esperara pues a esta edad aproximadamente para empezar a ser un jugador conocido y reconocido internacionalmente. Esta fue la temporada de explosión de Zidane, esta fue la temporada en la que fue nombrado mejor jugador de la Liga Francesa y esta fue la temporada que lo catapultó a la Juventus, con la que siguió creciendo como futbolista y ya se llegó a convertir en ese tótem mundial que le llevó a ser el mejor jugador del mundo y a ser galardonado con el Balón de Oro de 1998. Porque, Tony, ¿qué decir de Zidane como futbolista? Era un armador de juego elegantísimo, probablemente el jugador más elegante que yo haya visto. Yo no sé si tú tienes la misma impresión, pero es espectacular. No. Yo he de decir que sabiendo todos mis colores, ha sido el jugador que he visto con la camiseta del Madrid y con el que más he disfrutado viéndole con esa camiseta. Yo siempre me quedo con esto. Para mí era la capacidad de hacer fácil, ¿no? Parecía que lo hacía todo muy sencillo, que era muy fácil de hacer. Luego cogías tú un balón, intenta hacerlo. Lo que hacía Zidane, a la velocidad que lo hacía y parecía, eso era arte en estado puro. Y con ese pie y con ese cuerpo. Era un tío corpulento, sí. Con un pie grande, pero esos controles, esa zancada, esa manera de pisar el balón, esos giros, ese roulette que no inventó él, pero que sublimó en la ejecución hasta un nivel de belleza que nadie más ha alcanzado, diría. Y ese disparo seco, sobre todo con la izquierda, como hemos visto en este caso, aunque era diestro, pero sobre todo con la izquierda recuerdo los mejores goles que ha marcado Zidane en su carrera. O sea, un auténtico crack. No solo a nivel club, incluso diría que más a nivel selección, incluso que a nivel club, porque fue el estandarte de la selección francesa campeona mundial y europea y evidentemente a nivel club también rayó a gran altura, en el Girondins en este año, en Turín, en Madrid. En el Madrid se acabó proclamando campeón de Europa, cosa que la Juve no pudo conseguir a la espina clavada que tenía. Y siempre he creído de todas maneras, Tony, que sí, que es un jugadorazo, es elegantísimo, lo mejor que he visto, pero siempre me ha dado la sensación de que
esa elegancia y esa maravilla estética que era Zidane maquillaba una cierta irregularidad. Igual estoy juzgándolo sobre todo por su etapa final y por la cual no me quedó un sabor de boca tan bueno, pero hay que reconocer que es uno de los mejores futbolistas de los que hemos disfrutado los de nuestra generación, independientemente de esta opinión no tan positiva que acabo de dar, ¿no? Y lástima que su carrera acabara de manera tan abrupta. Creo que todos recordamos el último partido de Zidane. Perdió una final de un mundial. Durante varios minutos, o durante bastantes minutos, soñó con ganarla, tras encima haber marcado un penalti a Lopanenka, en la que hubiera sido seguro la mejor despedida de la historia de un futbolista, proclamándose campeón del mundo con un gol a Lopanenka que iba a ser recordado siempre. Es verdad que tocó el larguero y lo deslució un poco, pero evidentemente hubiera sido algo maravilloso. Pero acabó en los vestuarios antes de tiempo, tras el cabezazo a Materazzi, y su selección pues se llevó el palo, y él con su selección, de la derrota contra Italia en la tanda de penaltis. Sí, y es que aquí se abre otra faceta de Zidane también, que era la de su carácter. Parece que estamos mutando en relatos salvajes y que nos vamos al capítulo de Cantona, o que nos vamos a nuestro último capítulo con Juanito, pero es un jugador que acumuló 14 expulsiones en toda su carrera, 11 de ellas rojas directas. Lo cual es un dato bastante fuerte para un jugador de esa clase, ¿no? Que no suelen ser jugadores tan violentos. Y digo lo de violento porque, de verdad, recomiendo que busquéis alguna de sus expulsiones. Puñetazos a Desailly cuando juega en el Girondins contra el Olympique de Marsella. Otro puñetazo ya en la Juve a Enrico Chiesa. Entradas con la plancha por delante, altura de rodilla. Juve Deportivo de La Coruña con Emerson, el jugador brasileño que juega en el Deportivo. Luego juega en el Atlético de Madrid, de hecho, cuando recién ascendió el Atlético de segunda. Y luego para mí la más sonada, de las más feas, la que hizo con la selección francesa, fase de grupos del Mundial del 98, se pudo haber cargado perfectamente lo que acabó siendo una de las historias más bonitas de la selección francesa, campeona del mundo en el 98 en su propio país. Se lo pudo haber cargado Zidane porque le pegó un pisotón a Fouad Amin, jugador de la selección de Arabia Saudí. Le pegó un pisotón tal como el que describimos de Juanito en nuestro último programa, y le sancionaron 2 partidos. Si hubiesen sido un partido más y hubiese cogido algo de eliminatoria, vete tú a saber si no estábamos hablando a lo mejor de Brasil campeona del mundo, pudo haber trastocado bastante la historia, ¿no? Desde luego Zidane era un genio, pero como todos los genios, tenía ese cruce de cables que muchas veces despertaba una fiera que aparentemente parece que no hay, pero tenía un carácter bastante visceral. Sí, porque además proyectaba todo lo contrario, con esa timidez, un tío callado. Si no sacaba ese carácter, era un tío bastante educado, pero es verdad que se le cruzaban los cables, se le iba la cabeza y bueno, podemos haber hecho perfectamente el minuto salvaje de Zidane. Yo recuerdo, aparte de la del Mundial, ¿no? Aquella de Emerson contra el Deportivo, se le fue bastante, ¿eh? Con la Juve, jugando con la Juve todavía. Pero yo creo eso, Tony, ni siquiera todo esto empaña una carrera que nos hizo disfrutar tanto de esta maravilla que Zidane siempre fue, sobre todo para la vista. Pues con este pequeño repaso que hemos hecho, al final hemos tocado muchas cositas. Hoy ha sido un gol del Trinche bastante completo. Llegamos al final de este repaso, de esa volea, de esa primera volea, de esa carta de presentación de Zidane al mundo. Marcos, muchas gracias por todo tu trabajo. Tony, muchas gracias a ti. Al final el gol ha sido casi la excusa para hablar de Zidane y, oye, también para hablar de tus experiencias durante esta Copa de la UEFA. Y yo sigo con el trauma de que hayan pasado ya casi 30 años desde este gol. Sí. Si no hubiese pasado tanto tiempo, a lo mejor no lo habíamos hecho, no sería retro, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Recordad que nos podéis seguir en nuestras plataformas, en X, en @cafecarlovich, en nuestro canal de YouTube, suscribiros, dadle like, notificaciones para que sepáis cuando publicamos. Nuestras plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Muchas gracias a todos por estar ahí y recordad que esta noche juega el Trinche.